Abrí la puerta, y mi hija estaba cubierta de nieve. El viento brutal del invierno de Chicago me golpeó la cara con una fuerza implacable. Mi nieta de 3 años, Sofía, temblaba con tanta intensidad que ni siquiera podía llorar. Elena me miró con unos ojos vacíos, unos ojos que nunca le había visto en sus 32 años de vida. «Papá», me susurró con la voz quebrada, «ya no tenemos casa». Por un segundo, honestamente creí que había escuchado mal. El viento sopló otra ráfaga de nieve sobre mi porche, cubriendo las pequeñas botas rosas de mi nieta. El hielo se derretía sobre el tapete de bienvenida que mi difunta esposa, Carmen, había comprado hacía tantos años. No hice ninguna otra pregunta. Me hice a un lado y les dije que entraran de inmediato. Elena dudó un instante en el umbral, como si sintiera que ya no pertenecía a ningún lado. Entró cargando a Sofía mientras yo cerraba la pesada puerta de madera, bloqueando el frío cortante del lago Michigan. El viejo sistema de calefacción se encendió con su rugido familiar, y el aire caliente comenzó a circular lentamente por la casa. El ambiente olía a canela y masa dulce, porque esa misma tarde yo había preparado una olla grande de champurrado. Carmen solía hacerlo cada diciembre para mantenernos calientes, y después de que ella falleció, yo me encargué de mantener viva esa tradición. Las manitas de Sofía estaban casi moradas por el frío extremo. Me arrodillé junto a ella en la entrada y le hablé con la voz más suave que pude encontrar. «Hola, mi niña hermosa». Ella levantó la vista hacia mí con sus grandes ojos asustados. «Hola, abuelo». Sus labios temblaban sin control. Le dije que íbamos a quitarnos esa ropa mojada para que pudiera entrar en calor. Ella asintió sin decir una sola palabra, lo cual me rompió el corazón porque Sofía siempre era una niña llena de palabras y risas. La envolví en una de las gruesas cobijas que Carmen había tejido a mano años atrás. La cargué en mis brazos y la llevé al sofá grande de la sala. Elena seguía congelada en medio del pasillo, todavía usando su chamarra empapada, mirando a la nada. La miré a los ojos y le ordené con firmeza, pero con amor, que se quitara el abrigo empapado. Eso fue todo lo que necesitó. Elena finalmente se quebró. No fueron sollozos fuertes ni dramáticos. Eran lágrimas silenciosas, pesadas, de esas que alguien ha estado conteniendo durante demasiado tiempo, hasta que el cuerpo ya no puede más. Le serví una taza grande de champurrado caliente mientras ella se cambiaba y se ponía una de las viejas sudaderas de Carmen. Era una sudadera gris que a Elena siempre le gustaba pedir prestada cuando venía de visita, porque decía que todavía olía a su madre. Unos minutos después, Sofía se había quedado profundamente dormida. Estaba acurrucada contra el reposabrazos del sofá, aferrada a su propia chamarra como si alguien se la fuera a quitar. Elena se quedó mirando el fondo de su taza durante casi 5 minutos antes de poder hablar. «Todo pasó tan rápido», me dijo sin levantar la vista. Yo me quedé en silencio. He aprendido que la gente dice la verdad cuando nadie los apresura. Comenzó después de la cena, continuó Elena, frotando ambas manos contra la taza caliente. Diego me dijo que alguien iba a venir. Yo pensé que tal vez era un compañero de trabajo o uno de sus amigos. En lugar de eso, una mujer joven entró por la puerta principal cargando una maleta de viaje. Me sonrió al entrar. Elena dejó de hablar por un momento. Tragó saliva con dificultad. Me dijo que la mujer le había sonreído como si fuera una invitada normal. Le pregunté qué le había dicho Diego en ese momento. Elena soltó una risa seca, pequeña, y sin una gota de humor. Él me miró y me dijo: «Elena, te presento a Valeria». Yo de verdad pensé que era una broma de mal gusto. Podía imaginarme a mi yerno parado ahí, con esa sonrisa arrogante que siempre ponía cuando creía que era la persona más inteligente en la habitación. Pero entonces, dijo Elena, su madre entró a la cocina. Norma. Solo escuchar el nombre de mi consuegra en mi cabeza hizo que algo se apretara dolorosamente en mi pecho. Norma siempre había sido una mujer obsesionada con las apariencias, dispuesta a pisotear a quien fuera para mantener su estatus. Elena tomó un pequeño sorbo de champurrado antes de continuar. Norma miró a Valeria, luego me miró a mí y dijo: «Creo que deberías empezar a empacar antes de que se haga más tarde». Le pregunté a mi hija qué había respondido. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo de nuevo. Les dije que dejaran de jugar, pero nadie se rió. «Ay, vea, ay, vea». Norma desapareció escaleras arriba. Un minuto después, regresó cargando bolsas negras de basura. Bolsas de plástico grueso.
comenzó a meter nuestra ropa ahí dentro con una frialdad absoluta. La voz de Elena se quebró por completo. Mis suéteres, papá, las pijamas de Sofía, nuestros adornos de Navidad. Miró hacia el sofá donde dormía la niña. ¿Te acuerdas de los adornitos de barro que Sofía pintó en el kinder? Norma también los arrancó del arbolito y los tiró a la bolsa. Cerré los ojos con fuerza. Mi Carmen siempre decía que los adornos de Navidad guardaban los recuerdos mucho mejor que las fotografías. Aparentemente, a Norma eso no le importaba en lo absoluto. Elena se limpió la cara con la manga. Le pregunté a Diego si se había vuelto loco. Él me contestó que Valeria se iba a mudar a la casa. Le pregunté que cuándo. Él sonrió y dijo, ¿para qué esperar? Sentí que algo se retorcía en lo más profundo de mi estómago. Todavía no era rabia. Era pura incredulidad. Diego desconectó el árbol de Navidad. Susurró Elena, como si todavía no pudiera creer las palabras que salían de su boca. Las luces se apagaron de golpe. Sofía empezó a llorar y preguntó por qué su papá había apagado la Navidad. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. El único sonido en la casa era el viento golpeando las ventanas. Finalmente, le pregunté qué había hecho Valeria mientras pasaba todo eso. Nada, me contestó Elena. Solo se quedó ahí parada, como si estuviera esperando a que el servicio de limpieza terminara de arreglar su cuarto de hotel. Norma empacó casi todo. Mi ropa, los juguetes de mi hija, nuestras cosas del baño. Elena soltó una carcajada amarga. La muy cínica hasta se tomó el tiempo de doblar mi bufanda de invierno antes de meterla en la bolsa de basura. Casi podía escuchar la voz de Carmen susurrándome al oído. Hay personas que confunden la crueldad con la fuerza. Mateo. Elena tomó una respiración profunda. Cuando me negué a salir de mi propia casa, Diego agarró las bolsas de basura. Las llevó afuera y las tiró en la nieve. Luego, Norma trajo el abrigo de Sofía. Ya estaba nevando muy fuerte, papá. Sofía me preguntó si íbamos a ir a un lugar divertido. No supe qué contestarle. Diego abrió la puerta principal. El viento helado de Chicago metió la nieve hasta el pasillo de la entrada. Él puso el resto de las bolsas en el porche. Yo seguía parada ahí, congelada. Entonces él me dijo, Valeria merece un nuevo comienzo. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Y luego él sostuvo la puerta abierta. Continuó mi hija. Cargué a Sofía. Caminé hacia el frío. Diego me miró a los ojos y le puso el seguro a la puerta antes de que yo siquiera alcanzara la banqueta. Me quedé mirando el piso de madera de mi sala. Sofía se dio la vuelta en su sueño y murmuró algo suavecito que no alcancé a entender. Elena susurró una última cosa. Ella tocó la puerta, papá. Sofía tocó la puerta una sola vez y gritó, papi. Él nunca le abrió. Durante un largo momento, nadie dijo nada. El sistema de calefacción se apagó, dejando la casa en un silencio absoluto y pesado. Me puse de pie lentamente. Tomé las llaves de mi camioneta de la mesa y caminé hacia la puerta. Elena se levantó de un salto. Papá, ¿a dónde vas? Abrí la puerta pero no salí. No lo sé, le contesté. Y esa era la pura verdad. Una parte de mí quería manejar directo a la casa de Diego. Quería arrastrarlo afuera por el cuello de su camisa cara y obligarlo a sentir el mismo frío brutal que le había hecho sufrir a mi familia. En lugar de eso, manejé sin rumbo por las calles nevadas de nuestro vecindario, hasta que me encontré en el estacionamiento vacío de la pequeña parroquia a la que Carmen y yo habíamos asistido durante 30 años. La nieve cubría los vitrales de la iglesia. Apagué el motor. Durante 10 minutos, apreté el volante de la camioneta con tanta fuerza que las manos me palpitaron de dolor. Entonces escuché la voz de mi esposa, de la misma manera que siempre la escuchaba cuando estaba a punto de cometer un error irreparable. Si la rabia toma la primera decisión, el arrepentimiento siempre tomará la última. Apoyé la frente contra el volante de cuero frío. Para cuando regresé a casa, el cielo en el este comenzaba a pintarse de gris oscuro. Elena y Sofía por fin estaban durmiendo en la cama de invitados. Preparé una olla de café fresco y me senté solo en la mesa de la cocina hasta el amanecer. Ya no estaba planeando una venganza física. Estaba planeando cómo proteger a mi sangre, y un pensamiento se negaba a abandonar mi cabeza. Diego había actuado con demasiada confianza. Se había comportado como si él fuera el único dueño de esa casa. Si él creía eso, entonces alguien le había mentido, o alguien había roto la ley. El lunes siguiente a esa noche terrible, la vida en mi casa se asentó en una rutina extraña.
Elena pidió un permiso de ausencia en la escuela primaria, donde daba clases. Le dijo a la directora que tenía una emergencia familiar. Por suerte, la conocían desde hacía años y no le hicieron demasiadas preguntas. Sofía se adaptó mucho más rápido que nosotros. Los niños son curiosos en ese aspecto. En pocos días, ya había reclamado mi sillón reclinable y lo había llenado de sus peluches. Me informó muy seriamente que el cuarto de invitados ahora era su cuarto. Eso debió haberme hecho sonreír. En cambio, solo me recordó por qué estaban viviendo conmigo en primer lugar. Pero Sofía no estaba bien. El trauma estaba ahí, escondido debajo de su inocencia. Una mañana, encontré a Elena parada frente a la ventana de la cocina antes de que saliera el sol. Sostenía una taza de café, pero no le había dado ni un trago. «¿No has dormido mucho?», le dije. Ella se encogió de hombros. «Sigo pensando que voy a despertar en mi cama». Luego me miró con una tristeza profunda. «Tal vez debí haberlo visto venir, papá». Caminé hacia ella y le puse una mano en el hombro. «No, mija, yo debí haberlo visto». Ella frunció el ceño. «Papá, a mí me gustaba Diego». Lo dijo porque era la verdad. El hombre que se casó con mi hija no era un vago cualquiera. Trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa grande de materiales de construcción. Siempre usaba camisas bien planchadas, saludaba a los vecinos y recordaba todos los cumpleaños. Al menos eso era lo que nos hizo creer. Pensándolo bien, siempre hubo pequeñas señales. A él nunca le gustó que Elena manejara las finanzas de la casa. Siempre insistía en abrir el correo él mismo. Cada vez que ella le preguntaba sobre el dinero o los pagos, él le decía con esa sonrisa condescendiente: «No te preocupes, mi amor, yo lo tengo todo bajo control». En ese momento, sonaba como un hombre responsable cuidando de su familia. Ahora, sonaba como un carcelero controlando a su prisionera. Esa misma tarde, en lugar de llamar a un abogado inmediatamente, hice una sola llamada telefónica. Mi viejo amigo Héctor contestó al segundo timbre. «Mateo, viejo terco, sigues vivo». Se rió al otro lado de la línea. «Apenas», le contesté, «necesito un favor grande». Héctor se había jubilado de la oficina de títulos de propiedad del condado hacía casi 3 años. Nos conocimos hace décadas, cuando yo le instalé el sistema de calefacción central en su primera casa. «¿Qué clase de favor?», me preguntó. «Necesito saber quién es el dueño legal de la casa de mi hija». Se quedó callado un segundo. «Ven a verme». 1 hora después, estacioné mi camioneta afuera de un pequeño restaurante mexicano, donde la mitad de los clientes eran hombres de nuestra edad. Héctor ya estaba ahí, con su misma barba canosa y su costumbre de revolver el café mucho después de que el azúcar se hubiera disuelto. Le conté todo lo que había pasado la noche de la tormenta. Escuchó sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, abrió su maletín viejo y sacó una libreta amarilla. «Dame la dirección exacta». Desapareció hacia la parte de atrás del restaurante durante unos 15 minutos para hacer un par de llamadas. Cuando regresó a la mesa, su expresión había cambiado por completo. «Las escrituras no han cambiado, Mateo». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Elena sigue registrada como la copropietaria legal de esa propiedad». Me incliné hacia adelante, sintiendo que el corazón me latía más rápido. «Entonces Diego no puede echarla a la calle». Héctor negó con la cabeza lentamente. «No legalmente», bajó la voz. «Sí, lo que...». Por primera vez desde esa noche helada, sentí algo más que rabia pura. Sentí esperanza, no porque las cosas fueran a ser fáciles, sino porque los hechos y los documentos no cambian, sin importar quién grite más fuerte. Héctor golpeó la mesa con su dedo índice. «Mateo, o tu yerno es un completo ignorante de la ley, o cree que todos los demás lo somos». En el camino de regreso a casa, llamé a Elena. «No firmes absolutamente nada que te mande ese infeliz», le dije. «No pensaba hacerlo, papá. Si Diego te pregunta algo, no le contestes». Hubo una pausa en la línea. «Ya lo hizo, papá. Me mandó un mensaje de texto ayer por la noche». ¿Qué decía? Me leyó los mensajes en voz alta. Decía: «Vamos a hacer esto fácil, Elena. Tú sabes que la casa es mía. Si cooperas y no haces un escándalo, te dejaré ir por el resto de tu ropa». Luego leyó el segundo mensaje. «Los abogados solo van a hacer que esto te salga muy caro». Solté una carcajada seca en medio de la avenida. Elena sonó sorprendida. «¿De qué te ríes, papá?» «Está nervioso», le dije.
No, papá, suena muy confiado. Por eso mismo, mija, la gente que de verdad tiene todas las cartas a su favor, rara vez siente la necesidad de anunciarlo. Pasamos la siguiente semana reuniendo cada papel que pudimos encontrar. Estados de cuenta bancarios, recibos de seguros, avisos del banco. Sobres que Elena nunca se había molestado en abrir porque Diego siempre se encargaba de todo. Una noche, después de que Sofía se quedó dormida, Elena esparció todos los documentos sobre la mesa del comedor. Me siento como una estúpida, dijo, mirando la montaña de papeles, por confiar ciegamente en mi marido. Levanté la vista de los documentos. Confiaste en tu matrimonio. Hay una gran diferencia. Ella se quedó mirando un sobre del banco. Papá, ni siquiera sé qué significa la mitad de estas palabras. No tienes que saberlo. Por eso vamos a contratar a alguien que sí sepa. A la mañana siguiente, nos reunimos con Camila, una abogada de derecho familiar, en el centro de la ciudad. Era una mujer hispana, probablemente en sus 50, con una mirada afilada. Cero tonterías, cero promesas dramáticas. Nos escuchó durante casi una hora antes de hacer su primera pregunta. Señora, dijo mirando a Elena. Elena la interrumpió suavemente. Estoy usando mi apellido de soltera otra vez. Camila sonrió de lado. Me parece justo. Luego nos miró a los dos. Necesito honestidad absoluta en esta oficina. Si hay algo vergonzoso, deudas secretas o problemas, díganmelo ahora. Elena negó con la cabeza. No hay nada. Camila comenzó a revisar los documentos uno por uno. Cada pocos minutos, hacía una nota en su libreta legal. Finalmente, se detuvo y juntó las manos sobre el escritorio. El balance de esta hipoteca no tiene ningún sentido. Comparó dos estados de cuenta de diferentes meses. Ustedes refinanciaron la casa el año pasado. Elena parpadeó, confundida. No, nunca lo hicimos. Camila frunció el ceño, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el papel. La cantidad del préstamo aumentó considerablemente. Se sacó una gran cantidad de dinero en efectivo. Elena se acercó al escritorio. Yo jamás he firmado papeles para un refinanciamiento. Camila se quedó completamente quieta. ¿Está usted absolutamente segura de eso? 100% segura. La abogada giró uno de los documentos hacia nosotros. Cerca de la parte inferior de la página estaba la firma de mi hija. O al menos, un intento muy bien hecho de imitar la firma de mi hija. Elena se quedó mirando los trazos con la boca entreabierta. Yo no escribí eso. Camila asintió lentamente. Me imaginé que no lo había hecho. Extendió la mano hacia otro archivo. Señor Mateo, ¿su hija alguna vez ha presentado un reporte policial por robo de identidad? No, respondí, sintiendo un peso nuevo en los hombros. Pues puede que necesite hacerlo hoy mismo. La oficina de repente se sintió mucho más pequeña. Camila nos explicó que falsificar documentos hipotecarios no era solo un problema sucio de divorcio. Si lográbamos probarlo, eso se convertiría en un delito grave federal. Camila no sonaba emocionada. Sonaba seria y calculadora. Necesitamos copias certificadas del banco. Necesitaremos peritos en caligrafía. Y sobre todo, necesitamos movernos con mucho cuidado para que él no destruya evidencia. Manejando de regreso a casa, mi teléfono celular empezó a vibrar en la consola. Era Diego. Estuve a punto de ignorarlo y dejar que sonara. Pero la rabia vieja me ganó. Contesté. ¿Qué quieres? Su voz tenía esa misma arrogancia repulsiva que siempre había odiado. Tienes que decirle a Elena que deje de hacernos perder el tiempo a todos. Yo no le voy a decir nada a mi hija. Eres tú el que no entiende lo que está pasando. Él soltó una carcajada burlona. Ella no tiene ninguna oportunidad, viejo. Y tú tampoco. Miré a través del parabrisas hacia el cielo gris y congelado de Chicago. Estás muy seguro de eso, muchacho. Yo en tu lugar, revisaría bien qué es lo que crees que posees. Después de que me colgó, me quedé sentado en la camioneta durante varios minutos frente a mi casa. Cada instinto en mis huesos me gritaba que manejara directo a su oficina, que lo mirara a los ojos y le preguntara cómo diablos se había convertido en esta clase de monstruo. Pero en lugar de eso, entré a la casa, preparé otra cafetera y empecé a organizar cada maldito documento por fecha. Las batallas grandes se ganan un papel, una llamada y un hecho a la vez. La víspera de Navidad llegó acompañada de 15 centímetros de nieve fresca. El vecindario se veía hermoso desde afuera. Techos blancos,
Humo saliendo de las chimeneas, coronas colgadas en las puertas. Parecía una tarjeta festiva. Pero adentro de mi casa, la historia era otra. Sofía estaba parada junto a la ventana de la sala, en su pijamita roja, viendo caer los copos de nieve. Abuelo, me llamó sin voltear. Dime, Michelo, Santa Claus va a saber que ahora vivo aquí. Tragué el nudo en mi garganta y me agaché a su lado. Claro que te va a encontrar. Él lleva haciendo esto mucho tiempo. Mija, es más viejo que yo. Eso me ganó una pequeña risita. No sabía que alguien fuera más viejo que tú, abuelo. Elena soltó una carcajada desde la cocina. Fue la primera vez que la escuchaba reír de verdad en semanas. No era mucho, pero sonaba a esperanza. Tratamos de hacer que la Nochebuena se sintiera normal. Cenamos tamales y pusimos música en el radio viejo. Por unas horas, la vida casi se sintió como antes. Más tarde esa misma tarde, mientras Sofía jugaba en el piso con sus libros para colorear, de repente miró a su alrededor con pánico en los ojos. Mi conejito. Elena dejó de envolver unos regalos. ¿Qué conejito, mi amor? Mi conejo para dormir. El de las orejas largas. Ambos nos congelamos. Elena me miró pálida. Creo que lo dejamos en la casa. La carita de Sofía se arrugó y comenzó a llorar desesperada. No puedo dormir sin él. Elena se puso de pie de inmediato. Yo voy. No. Tomé mi abrigo grueso y mis llaves. Yo me encargo de esto. No vas a poner un pie en esa casa. El viaje cruzando la ciudad me tomó unos 20 minutos. Las luces navideñas brillaban en casi todas las calles. La casa de Diego estaba más iluminada que nunca. Había al menos 9 carros estacionados afuera, lo que significaba que toda la familia de Norma estaba ahí celebrando. Me estacioné a media cuadra. Tomé un conejo de peluche de repuesto que había comprado por si acaso, lo guardé en mi abrigo, y caminé hacia la puerta. Se escuchaban risas y música a todo volumen desde adentro. Toqué el timbre con fuerza. Las risas se detuvieron. Norma abrió la puerta. Por un segundo, pareció genuinamente sorprendida. Luego, esa sonrisa venenosa apareció en su rostro. La clase de sonrisa que usa la gente que cree que ya ganó el juego. Vaya. Feliz Navidad. ¿Qué se te ofrece? Vengo por el conejo de peluche de Sofía. Norma se apoyó contra el marco de la puerta. No tengo idea de qué me estás hablando. Antes de que pudiera contestar, Diego apareció detrás de ella. Se le borró la sonrisa al verme. ¿Qué quieres aquí? Sofía dejó su peluche. Tiene 3 años y lo quiere de regreso. En ese momento, Valeria apareció en el pasillo trasero. Se veía muy incómoda, muy diferente a la mujer fría que Elena había descrito la primera noche. Le preguntó a Diego en voz baja si yo era el papá de Elena. Él la ignoró. Norma se cruzó de brazos. Creo que ustedes ya tuvieron suficiente. Llevan 2 semanas viviendo en su pequeña fiesta de lástima. La miré directamente a los ojos. Es Nochebuena. Solo estoy pidiendo el juguete de una niña pequeña a la que tú tiraste a la calle. Ella abrió la boca para discutir, pero un niño pequeño, probablemente uno de los sobrinos de Diego, pasó corriendo por el pasillo. Traía el conejo de Sofía en la mano. Se me revolvió el estómago. El peluche estaba sucio y tenía una oreja casi arrancada. El niño lo aventó por el aire como si fuera una pelota. Huele feo, gritó el niño. Valeria se vio horrorizada. Se agachó, recogió el conejo del piso, lo sacudió con cuidado y caminó directamente hacia la puerta. Me lo entregó en las manos sin decir una sola palabra, pero no podía ocultar la vergüenza en su rostro. Gracias, le dije mirándola a los ojos. Ella asintió en silencio y bajó la mirada. Detrás de ella, Diego rodó los ojos. Ya terminamos aquí. Guardé el conejo destrozado dentro de mi abrigo. Luego miré a todos los adultos que se habían asomado al pasillo. Había como 15 personas mirando la escena. Algunos evitaban mi mirada, otros se veían avergonzados, pero nadie, ni uno solo, defendió lo que Diego y Norma habían hecho. Norma soltó una risita burlona. Bueno. Supongo que por fin aceptaste la realidad, viejo. Sonreí. No porque algo fuera gracioso, sino porque de repente entendí todo. La gente que humilla a otros en privado siempre espera recibir aplausos cuando hay público. No, le respondí con una voz tan tranquila que hizo eco en el porche. Simplemente acabo de aprender una gran lección. ¿Qué lección?, escupió Norma. Que la verdad siempre llega un poco más tarde que la mentira. Pero cuando llega, arrasa con todo. Nadie habló. Hasta Diego parecía confundido,
y un poco asustado por mi tono. Incliné la cabeza con educación. «Feliz Navidad a todos». Y me di la vuelta. Sin gritos, sin amenazas, sin perder la dignidad. Unos días después de Navidad, el teléfono sonó temprano. Era Camila. «Necesito que vengan a mi oficina hoy mismo». «¿Qué pasó?», le pregunté. La abogada soltó un suspiro pesado. «Ayer enviamos un citatorio para exigir documentos financieros de Valeria, la nueva pareja de Diego». «¿Y qué dijo?». «Valeria contrató a su propio abogado de inmediato, y nos acaba de entregar una bomba». Camila hizo una pausa dramática. «Mateo, Diego le hizo creer a Valeria que ya estaba divorciado legalmente de tu hija». Me quedé en silencio. «No solo le mintió», continuó Camila. «Él ni siquiera ha presentado los papeles de divorcio en la corte. Todo su teatro, todo lo que ha construido con esa mujer, está basado en una mentira absoluta». Por primera vez, me di cuenta de que Diego no solo nos había traicionado a nosotros. Había construido su nueva vida sobre arenas movedizas, y el castillo entero estaba a punto de colapsar. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo el peso de los últimos meses comenzaba a cambiar de forma. Pero un castillo construido sobre mentiras no se derrumba en un solo día. Durante las siguientes semanas, el invierno de Chicago se volvió aún más gris y pesado. Descubrí algo que desearía no haber tenido que aprender nunca. La verdadera justicia requiere muchísimo papeleo. Las películas te hacen creer que un gran discurso en la corte lo cambia todo de inmediato. La vida real no funciona así. La vida real son llamadas que nadie te contesta hasta el martes siguiente. Son horas y horas sentados en salas de espera con café viejo. Es firmar tu nombre tantas veces que la mano te tiembla, y pagar facturas de abogados que te hacen un nudo en el estómago. Y sobre todo, es despertar cada mañana esperando que nadie en tu familia se haya rendido. Esos meses nos pusieron a prueba a todos. Elena comenzó a ver a un terapeuta todos los miércoles por la tarde. Al principio, ella se negaba rotundamente. «No necesito que nadie analice mi cabeza», me dijo una noche mientras secábamos los platos después de cenar. «Lo único que necesito es recuperar mi vida». Le pasé otro plato mojado. «A veces, mija, esas dos cosas se necesitan la una a la otra». Ella bajó la mirada hacia el trapo de cocina. «Odio que ese hombre todavía tenga el poder de afectarme tanto, papá». Asentí con la cabeza. «A mí también me da coraje, pero fingir que estás hecha de piedra no va a hacer que él desaparezca». Pocas semanas después, mi hija admitió que las sesiones la estaban ayudando. No porque borraran lo que había pasado, sino porque la estaban ayudando a dejar de culparse a sí misma por haber confiado en su propio marido. Sofía tenía su propia manera de lidiar con el trauma. Una tarde, el viento sopló fuerte y cerró de golpe la puerta principal de mi casa. Sofía no lloró, gritó, soltó sus crayones y corrió a esconderse debajo de la mesa del comedor, temblando como una hoja. Elena corrió a su lado, tirándose al piso para abrazarla, diciéndole que todo estaba bien. Yo me quedé paralizado en el pasillo. A veces, los niños necesitan a su madre mucho más que a su abuelo. Después de unos minutos, escuché que Sofía le susurraba algo. Elena levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Pensó que alguien nos iba a echar a la calle otra vez. «Papá». Salí al porche antes de que ninguna de las dos pudiera ver mi cara. El aire helado de febrero me golpeó el pecho. Me quedé parado ahí un buen rato. Una niña de 3 años jamás debería tenerle terror al sonido de una puerta cerrándose. El proceso legal avanzaba a paso de tortuga. Camila nos llamaba casi cada semana con una actualización o un nuevo retraso. Un día estuve a punto de echarlo todo a perder. Fui al supermercado a comprar leche y comida para el perro cuando vi a Diego. Estaba parado cerca de las cajas registradoras, riéndose con otro hombre de traje, como si absolutamente nada hubiera pasado, como si Elena no llevara semanas despertando con ataques de ansiedad, como si mi nieta no estuviera aterrorizada de las puertas. Él me vio, y me sonrió. Fue una sonrisa cínica, una mueca de superioridad. Hasta tuvo el descaro de levantar la mano para saludarme. No recuerdo haber soltado el carrito de las compras. Un segundo estaba en el pasillo de los congelados, y al siguiente estaba parado a solo 3 metros de él. Diego me miró divertido. «¿Todo bien, viejo?». Yo no contesté, di otro paso hacia adelante. Por un segundo peligroso, imaginé agarrarlo por el cuello de ese abrigo caro que traía puesto. Quería preguntarle qué clase de hombre tira a su propia sangre a la nieve. Pero entonces, escuché a Carmen.
No fue algo mágico. Fue solo el recuerdo de algo que mi esposa me había dicho décadas atrás, cuando un cliente me había insultado en el trabajo. En el momento en que pierdes el control, Mateo, les estás regalando el control a ellos. Apreté los puños dentro de los bolsillos, me di la vuelta, dejé mis compras exactamente donde estaban, y salí de esa tienda. Las manos me temblaron durante todo el camino de regreso a casa. Cuando llegó marzo, las calles se llenaron de lodo, y la nieve sucia comenzó a derretirse en las coladeras. Una tarde, Camila nos llamó por teléfono. «Necesito que vengan». Su voz sonaba diferente. No estaba preocupada. Sonaba curiosa. Cuando Elena y yo llegamos a su oficina, había otra mujer sentada en la sala de conferencias. Se puso de pie cuando entramos. Me tomó un par de segundos reconocerla. Era Valeria. Se veía exhausta. No traía maquillaje. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, y tenía ojeras oscuras. No quedaba nada de la mujer arrogante que posaba en las fotos de Navidad. Su abogado estaba sentado a su lado. Valeria miró directamente a Elena. «Perdóname». Mi hija no respondió. Valeria asintió, como si supiera que no merecía una respuesta. Luego abrió un sobre amarillo grande. «Traje todo», dijo con voz cansada. «Transferencias del banco, estados de las tarjetas, mensajes de texto, correos electrónicos, hasta capturas de pantalla impresas». Camila comenzó a revisar los papeles lentamente. La sala se volvía más silenciosa con cada página que pasaba. «No vine aquí porque de repente me convertí en una buena persona», continuó Valeria. Nadie en la mesa la interrumpió. «Vine porque descubrí que él también me estuvo mintiendo todo este tiempo». Tomó una respiración lenta y temblorosa. Él me juró que ya estaba divorciado. Me dijo que el dinero para los muebles y mis gastos venía de una propiedad de inversión que había vendido. Valeria bajó la mirada a sus manos. Yo le creí. Su abogado habló por primera vez. «Mi clienta está cooperando plenamente». Ella no tenía idea de que esos movimientos financieros estaban ligados a documentos falsificados. Valeria volvió a mirar a mi hija. «Debí haber hecho más preguntas, Elena. Debí haber sido más inteligente». Elena finalmente rompió su silencio. «Sí, sí debiste». No hubo gritos en esa oficina. No hubo dramas de telenovela. Solo dos mujeres sentadas frente a frente, una cargando heridas profundas y la otra cargando un arrepentimiento amargo. 3 días después, Camila nos volvió a llamar. Esta vez no hubo saludos de cortesía. Ya emitieron la orden de arresto. Me senté despacio en la silla de mi cocina. «¿Por qué cargos?», le pregunté. «El fiscal del condado aprobó los cargos por fraude hipotecario y falsificación de firmas». Cerré los ojos. Meses de espera, meses de dudas, de preguntarme si la verdad iba a importar algún día. Y ahora, por fin, estaba importando. Esa misma tarde, justo después de cenar, el nombre de Elena brilló en la pantalla de mi celular. Contesté de inmediato. «Papá». Estaba llorando, pero eran lágrimas muy diferentes a las de diciembre. Lo acaban de arrestar. Miré por la ventana de la cocina. Los primeros pájaros de la primavera habían regresado a los árboles. Por primera vez desde aquella noche brutal, sentí que el invierno finalmente nos estaba soltando. Para principios de mayo, los árboles de nuestro vecindario ya estaban llenos de hojas verdes. El frío amargo había sido reemplazado por mañanas cálidas, y el olor a pasto recién cortado. El caso criminal y el proceso de divorcio se habían convertido en 2 caminos separados. El abogado de Diego peleó duro, pero una vez que los peritos en caligrafía y los investigadores del banco presentaron sus pruebas, la historia de Diego se cayó a pedazos. La audiencia familiar para definir la custodia y la separación de bienes se programó para un martes por la mañana en la corte del condado. El pasillo estaba lleno de gente nerviosa. Entonces los vi. Norma estaba parada cerca de una ventana, usando un traje azul marino y tanto perfume que podía olerla desde 5 metros de distancia. Se cruzó de brazos en el instante en que nos vio. Diego estaba junto a su abogado. Se veía más delgado. Ya no traía su reloj carísimo, y esa confianza que me había presumido en el supermercado había desaparecido por completo. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Él bajó la vista primero. La corte comenzó puntualmente a las 9 de la mañana. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Camila presentó la línea de tiempo con una precisión quirúrgica. Sin gritos, solo hechos puros. Registros de propiedad,
documentos hipotecarios falsos, correos electrónicos. Cada pieza encajaba a la perfección. Luego, Elena subió al estrado. Nunca me había sentido tan orgulloso de mi hija. No exageró nada. Solo respondió cada pregunta con una honestidad inquebrantable. Camila le preguntó suavemente qué había pasado la noche del 12 de diciembre. Mi esposo metió a otra mujer a nuestra casa, respondió Elena. Luego mi suegra empacó nuestras cosas en bolsas de basura, y mi esposo nos cerró la puerta en la cara, en medio de una tormenta de nieve. ¿Quién estaba con usted en ese momento?, preguntó Camila. Mi hija. ¿Qué edad tenía? 3 años. La sala de la corte se quedó en un silencio sepulcral. ¿Qué hizo la niña?, continuó la abogada. Elena bajó la mirada por un segundo. Ella tocó la puerta, y gritó papi, pero él nunca le abrió. No hubo otra pregunta durante varios segundos. Hasta el juez se quitó los lentes por un momento. Ningún abogado podría haber mejorado ese silencio. De repente, Norma decidió abrir la boca desde las bancas de atrás. Nadie se lo había pedido. Se inclinó hacia adelante y gritó: «Esto es ridículo. Mi hijo ha trabajado por todo lo que tiene». El juez la miró por encima de sus lentes. «Señora, si vuelve a interrumpir en mi corte, la mandaré a arrestar ahora mismo». Norma se sentó de golpe, humillada frente a todos. Por primera vez en su vida, ella no controlaba la habitación. El mundo había seguido girando sin ella. Para el final de la tarde, el juez dictó las órdenes. Elena recibió la custodia residencial principal. Se le otorgó la posesión exclusiva de la casa, y Diego fue obligado a pagar manutención bajo órdenes estrictas. El juez también dejó claro que el fraude criminal seguiría su propio curso en otra corte. Afuera del edificio, un par de reporteros locales esperaban en los escalones. Una mujer se acercó a Norma con un micrófono. «Señora, ¿tiene algún comentario sobre la decisión de hoy?». Norma me apuntó directamente con el dedo. «Este viejo amargado destruyó a nuestra familia». Las cámaras giraron hacia mí. Por un segundo, consideré quedarme callado. Luego recordé a Sofía temblando en el porche. Di un paso hacia adelante y hablé con voz firme. «No. Usted destruyó a su propia familia la noche que decidió tirar a su nieta de 3 años a la nieve». Nadie interrumpió. Ningún reportero hizo otra pregunta. Norma abrió la boca como si quisiera discutir, pero no le salió ninguna palabra. Semanas después, en una tarde cálida, yo estaba en mi jardín trasero plantando tomates. Escuché el motor de una camioneta vieja entrando a mi entrada. Era Diego. Se bajó del vehículo lentamente. Estaba solo. No había abogados. No estaba su madre, no había público. Llevaba unas botas de trabajo gastadas y los hombros caídos. Caminó hacia mí. «Mateo», dijo en voz baja. «Dejé mi pala en la tierra». Diego se quedó mirando el pasto durante un largo rato. «Perdí mi trabajo», me dijo. «La empresa me despidió por el escándalo del fraude». Asentí. Lo sabía. Valeria se fue. Regresó a vivir con sus padres. Y mi madre sigue diciendo que nada de esto habría pasado si tú no te hubieras metido. No pude evitar una pequeña sonrisa. ¿Y tú qué piensas, muchacho? Diego me miró a los ojos. El orgullo había desaparecido de su rostro, dejando solo una vergüenza profunda. Yo creo que mi madre necesita creer eso, porque admitir la verdad significaría aceptar que ella ayudó a destruir a su propio hijo. Fue lo más honesto que le había escuchado decir en toda su vida. Vine por otra razón, continuó. Tragó saliva. Quiero ser un mejor padre para Sofía. No porque me lo mande el juez, sino porque todas las noches. Hizo una pausa y se le quebró la voz. Todas las malditas noches, escucho a mi niña tocando esa puerta. Sé que ella va a escuchar ese sonido por el resto de su vida. Me acerqué a él. No puedes cambiar lo que hiciste esa noche, Diego. Pero sí puedes decidir si eso va a ser lo peor que ella recuerde de ti. ¿Qué quieres decir?, me preguntó. Que te pases los próximos 10 años demostrándolo. No faltes a sus cumpleaños. No canceles tus fines de semana con ella. Paga tu manutención sin quejarte. Conviértete en alguien en quien ella pueda confiar. Dejaste de ser mi yerno hace muchos meses. Pero siempre vas a ser el padre de Sofía. ¿Qué clase de padre vas a ser a partir de hoy? Eso sigue siendo tu decisión. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió y me extendió la mano. Meses atrás, le habría escupido en la cara. Ahora, le di un apretón firme, no porque todo estuviera perdonado, sino porque el odio ya nos había robado demasiado tiempo a todos, y era hora de pasarle la responsabilidad de sus propios actos.
Poco a poco, la vida encontró su nuevo ritmo. El divorcio se finalizó. La casa se vendió por orden de la corte y Elena usó su parte del dinero para dar el enganche de una casita hermosa a 15 minutos de la mía. Volvió a dar clases a tiempo completo. Sofía empezó el preescolar. Las pesadillas desaparecieron. Un sábado por la tarde de pleno verano, Sofía estaba en mi jardín. Venía pedaleando su bicicleta nueva por el camino de cemento. Por primera vez, le habíamos quitado las llantitas de entrenamiento. Giró la cabeza hacia atrás, con el viento moviendo su cabello. «Mírame, abuelo, lo logré». Me reí con tanta fuerza que se me salieron las lágrimas. Durante los meses más fríos de ese invierno, yo creía que la victoria se vería como una orden del juez, o como ver a Diego tras las rejas. Estaba equivocado. Esto era la victoria. Una niña pequeña riendo bajo el sol, sin una gota de miedo en su cuerpo. Una hija que volvía a sonreír porque por fin creía que el mañana podía ser mejor que el ayer. Hacerte viejo te enseña algo que ojalá más gente entendiera. La verdadera venganza no se trata de arruinarle la vida a alguien más. Se trata de negarte a permitir que las personas que amas sigan viviendo bajo la sombra de la crueldad de otros. La justicia le devolvió sus derechos a mi hija. El tiempo le devolvió su paz. Y ver a mi nieta reír de nuevo valió muchísimo más que cualquier guerra que pudimos haber ganado en esa corte. Si alguna vez has tenido que pararte frente a una tormenta para proteger a los tuyos, te entiendo perfectamente. Gracias por escuchar nuestra historia. Espero que tú y los tuyos siempre encuentren el camino de regreso a la paz.